El secreto de la felicidad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas son dos de las grandes preguntas que se ha hecho el hombre. Sin embargo, hay otras más importantes aún. ¿Cómo podemos vivir felices? ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos nos hemos formulado alguna vez en la vida. Como decía Séneca en su De Vita Beata, todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felizmente. Aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente, y es precisamente esa disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano. Una de las razones de la aparición de la ética en la antigua Grecia. Son muchos los pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre los secretos de la felicidad y cómo conseguirla. No hay un camino a la felicidad es el camino. Eso lo dijo Buda Gautama. Según la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Esta definición encaja bastante con la versión de Platón, ya que para el filósofo griego, alumno de Sócrates, radica en el crecimiento personal y es fruto de la satisfacción conseguida a través de pequeños logros. Según Platón, antes de Cristo, 427 a 347 a.C., el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Para Sócrates, la felicidad no viene de recompensas externas o reconocimientos, sino del éxito interno. Al reducir nuestras necesidades, podemos aprender a apreciar los placeres más simples. Ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores, otros viajando. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Sin embargo, para eso hay que conocerse bien a uno mismo. La felicidad como un bien escaso. Lao Tzu sostenía que la razón de su felicidad era vivir el presente, el aquí y ahora. Quienes siempre piensan en el mañana o recuerdan con nostalgia el ayer, solo generan ansiedad, estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia. Lao Tzu decía que si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Ahora bien, si estás en paz, estás viviendo el presente. Según Immanuel Kant, la felicidad es uno de tantos deberes del ser humano, un deber último y supremo que nos obliga a ser dignos de merecerla. La felicidad en el mundo kantiano no depende del destino ni de los demás, sino de uno mismo, de la persona, es decir, de su propio comportamiento y carácter. La felicidad como huida del dolor. ¿Cómo sanar un dolor que ha despertado de nuestro interior? Para sanar, hemos de aceptar ese dolor. Ahora sabemos que está en nosotros y es nuestra oportunidad para iluminarlo. Hemos de observarlo, iluminarlo con la luz de la plena conciencia, siendo testigos. Observarlo significa poner atención en el dolor, sin juicios ni pensamientos, simplemente observarlo y abrazarlo con amor y conciencia. Podemos decir en nuestro interior: dolor, ahora sé que estás ahí, te abrazo
con todo mi amor y mi plena conciencia. También podemos escribir en un papel todo lo que sentimos: dolor, negatividad, ira, tristeza, enojo, odio, lo que se te ocurra. Comparto un relato interesante que he leído hace poco tiempo. Era un sabio que le cuenta un chiste a un grupo de gente, entonces se reían muchísimo. Lo vuelve a contar y ya se reían menos. Al final, después de contarlo varias veces, ya no se reía nadie, ya no hace gracia el chiste. Entonces les preguntó: si no os seguís riendo del chiste, ¿por qué seguís llorando lo mismo tanto tiempo? Si lo gracioso ya no te hace gracia, ¿por qué lo triste te sigue entristeciendo? ¿No será porque tú lo estás nutriendo? Sabias palabras, ¿no? John Stuart Mill, uno de los principales autores del utilitarismo, mantenía que el deseo de ser feliz, por encima de todos los demás deseos, se presenta en todo ser humano. Mill consideraba la felicidad como la búsqueda del placer y la huida del dolor, aunque no todos los placeres tienen el mismo valor, ya que los hay superiores e inferiores, y nuestras acciones deben dar preferencia a los primeros. Bertrand Russell, autor de La conquista de la felicidad, ganador del Premio Nobel de Literatura y conocido por su influencia en la filosofía analítica, concibe el amor como un instrumento para conseguir la felicidad. Para el filósofo británico, el amor ayuda a romper el ego y a superar la barrera de la vanidad que impiden ser felices. José Ortega y Gasset sostenía que la felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención y nos agradan. En palabras del propio Ortega, si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Para este filósofo, ensayista y premio Nobel de Fisiología y madrileño, la felicidad se produce cuando coinciden lo que él llama nuestra vida proyectada, que es aquello que queremos ser, con nuestra vida afectiva, que es lo que somos en realidad. ¿Cómo segregar neuroquímicos de la felicidad? La felicidad es un estado vinculado a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Neuro es un prefijo que hace referencia al sistema nervioso. Las emociones, entre ellas la felicidad, dependen de la actividad de nuestro cerebro y son esenciales para la supervivencia del individuo. Se caracterizan por tener dos planos, producen una sensación subjetiva y suelen ir acompañadas de una manifestación externa. De esta forma, la felicidad se manifiesta como bienestar interior y se exterioriza creando formas de expresión de este bienestar que normalmente lo retroalimentan. En el momento de definir y explicar la felicidad, la relacionamos con nuestro universo emocional, con la satisfacción e insatisfacción de un deseo, con el sueño cumplido. Esta emoción se presenta en el plano metafísico. Es el subproducto de un proceso químico en nuestro sistema nervioso. Somos productores de felicidad. Se trata de una reacción química a la experiencia y en concordancia con nuestra concepción de la realidad. Quizás nos estemos preguntando qué es una reacción química y cómo nuestra concepción de la realidad juega un rol
central en nuestra felicidad. La respuesta a estas dos cuestiones es simple. Por un lado, tenemos las hormonas de la felicidad, endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina, y la reacción química se produce cuando estas hormonas trabajan en nuestro sistema nervioso asociada a sentimientos positivos como lo es el amor, el placer, el bloqueo del dolor. Por otro lado, tenemos nuestra concepción de la realidad. Esta es una construcción psicosocial que se ha ido ajustando desde nuestra infancia, determinada por nuestras primeras vivencias y que define nuestro futuro. Ella influenciará nuestra relación con la experiencia y por consiguiente nuestra producción biológica de felicidad. Por lo tanto, hablar de neurofelicidad es teorizar el bienestar. Esto quiere decir que establecemos bases reales para entender la felicidad y poder crear estrategias que nos permitan ser felices. Es posible construir una felicidad que no dependa de la experiencia misma. Para lograrlo, solo necesitamos transformar la química de nuestro cerebro y nuestra percepción de la realidad. Podemos comenzar a ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y este cambio en nuestra mentalidad transformará la capacidad de nuestro cerebro para producir químicos asociados al bienestar. Una inercia y un origen que lo perpetúe. Esta nueva perspectiva alrededor de la felicidad nos empodera en el proceso de alcanzar un bienestar duradero. Es decir, que sabemos que la felicidad está al alcance de nuestro esfuerzo. Es algo que podemos lograr y perpetuar transformándola en una realidad tangible. Por lo tanto, se puede afirmar que la neurofelicidad es la ciencia de la felicidad sin equivocarnos. Hay una relación esencial entre nuestras emociones positivas y nuestro sistema nervioso. Es decir, que podemos explicar y teorizar sobre la felicidad dirigiéndonos a la química de nuestro cerebro. Por lo tanto, esta concepción resignifica nuestra felicidad, ya que nos indica que no depende de cuánto dinero guardamos en el banco o de los logros conseguidos, sino que está mucho más condicionada por un proceso en el plano biológico que la crea y la regula dentro de nosotros. Este proceso está influenciado por la manera en que percibimos la realidad y a su vez condiciona la manera en la que vemos la realidad. En este sentido, la felicidad es un camino que podemos elegir. Tenemos que rodearnos de estímulos positivos y para sentir emociones y sensaciones positivas, lo que debemos de hacer es, aunque hay muchas personas que entienden esta premisa, pero se sienten que no saben o cómo pueden solucionarla, pues por una parte podemos elegir estímulos que cada uno pueda poder asimilar. Por ejemplo, podemos tener estímulos desagradables cuando vemos un telediario, la cual nosotros no tenemos ningún control sobre esas imágenes que van a activar nuestra amígdala en el cerebro. Entonces, lo que podemos controlar son los estímulos. La principal fuente de activación de nuestra amígdala cerebral somos nosotros mismos, trayendo miedos del pasado, temores del futuro, y ahí se puede reprogramar el propio cerebro. A lo mejor no se puede evitar ese chispazo y se activa la amígdala, entonces empieza uno a sentirse mal, pero podemos activar esa corteza prefrontal que ya hemos comentado antes
que tiene una conexión directa con la amígdala y para ese pensamiento con otro más elaborado. Para eso hay que hacer un esfuerzo consciente, un esfuerzo, repito, que al principio será más fuerte, más intenso y luego cada vez menos. Y ante ese ataque de ansiedad por la activación de la amígdala, si al principio vamos a decir que dura unos minutos este estado de ansiedad, poco a poco ese circuito, ese camino es más rápido. ¿Por qué? Porque ya lo vamos recorriendo muchas veces y al final, ante la detección de que se ha activado la amígdala, lo detectamos por los síntomas que nos da, es decir, la respiración, por ejemplo, que se acelera más. Entonces podemos empezar a frenarlo. En conclusión, hay que trabajar los dos, es decir, controlando o gestionando los estímulos y la parte propia del cerebro. Tenemos que rodearnos de elementos positivos que nos den felicidad. Si nos pasa, por ejemplo, algo muy fuerte, un episodio muy negativo, es inteligente no pensar en ello y centrarnos en otras cosas o reflexionarlo para darle una visión más positiva. La felicidad es una decisión personal. Somos capaces de ser felices a partir de que tomamos la decisión de serlo. Cuando asumimos que contra todo lo que puede ocurrir siempre habrá algo que nos importe, que nos motive, que nos haga en alguna medida felices y en alguna medida es mejor que nada, ¿o no? Es increíble cómo y cuánto influye nuestra mente en las emociones. Los 9 consejos de los Kingwani, la filosofía de vida de los Kingwani de Mozambique, comentan que la felicidad en estado puro como filosofía de vida radica en que no solo consiste en conocerlas, sino en integrarlas en nosotros. Y para ello es necesario entender el funcionamiento de nuestra mente y la capacidad natural que tenemos para ser felices. Y dice, simplifica tu vida, vive con la luz, cuida de los tuyos, disfruta de tus sentidos, cuida tu cuerpo y tu alma. Toma de la naturaleza solo lo que necesitas, comparte y sobre todo, sé feliz trabajando. Estamos tan preparados para la supervivencia como para la felicidad. Tenemos un sistema de curación en nuestro cerebro que tiene una gran plasticidad y se sigue formando neuronas y fomentándose la sinapsis entre todas ellas a cualquier edad. Felicidad es dar y recibir. La gratitud, agradecer, es una forma de reentrenar el cerebro para centrarse en lo positivo.